Ok, vamos a hablar ahora de un poco de lo que es la tomografía axial computarizada, su historia y cómo funciona, ¿sí? Antes de pasar un poco más a la parte física, vamos a hablar de la historia. El padre de la tomografía axial computarizada es este hombre llamado Hemphill. Hemphill trabajó desde 1949 en una compañía llamada EMI. La EMI era una compañía que no solamente era una discográfica, sino también trabajaba otro tipo de cosas. Él trabajó en la investigación de radares y después se fue metiendo un poco más en lo que es las computadoras, hasta que desarrolló en 1972 lo que hoy conocemos como el tomógrafo. Gracias a que la EMI en 1962 firmó con un grupo de cantantes que en ese momento nadie los conocía y que después le proporcionó a la empresa una entrada de dinero muy grande que fueron los Beatles. En 1962 la EMI firma un contrato con los Beatles para su primer álbum, Please Please Me, y Hemphill, gracias al ingreso de dinero que tuvieron ellos, puede seguir desarrollando cierto tipo de bocetos y ciertas ideas que tenía y por las que hoy tenemos y conocemos como la tomografía. Entonces, ¿cómo funciona la tomografía como base física? La tomografía como base física utiliza los rayos X, que ya conocemos y que ya vimos antes. Entonces, ¿qué es la tomografía? Usa un conjunto de un compuesto por un tubo de rayos X y detectores. Estos elementos giran simultáneamente dentro del módulo circular llamado gantry, que es donde se encuentra esto en el proceso de formación de la imagen. La radiación emitida en cada posición del tubo y de la mesa forma un proceso de datos relacionados con la atenuación de la radiación al pasar a través del paciente. La señal de cada detector es digitalizada y transformada en valores numéricos que se procesan en un ordenador. Físicamente la imagen reconstruida representa una capa de atenuación de la radiación que pasa por los diferentes tejidos del cuerpo humano. Esto es utilizado para el diagnóstico por imágenes. Esto que tienen acá es el gantry, la línea de detectores, y esto gira de un lado a otro hasta que pasa la persona a través de esto. Entonces tenemos una emisión de radiación, el tubo de rayos X gira emitiendo radiaciones en torno al paciente y en un plano axial. En conjunto de detectores posicionados del otro lado va recibiendo esa energía y el paciente capta los rayos X, los atenúa y los rayos X atraviesan. Y la información pasa a un ordenador que lo traduce en una imagen de grises. Ya habíamos visto cómo funcionan los rayos X y la atenuación de la radiación. Ya habíamos visto qué es, pero en el término físico, el proceso de reducción de transmisión de los rayos X al pasar por un tejido. Y esto se expresa en un coeficiente de atenuación que se expresa con esta letra lineal, que se expresa con esta letra griega. Entonces, el coeficiente de atenuación lineal. Esto indica cuánto se atenúan los rayos X al atravesar 1 centímetro de determinados objetos. El coeficiente de atenuación lineal se expresa en centímetros. Existe un valor de coeficiente de atenuación por cada tipo de tejido. Entonces, la atenuación de la radiación en la tomografía, la intensidad de los fotones emitidos por el tubo hasta alcanzar el sistema de detectores es descrito por la ecuación de Lambert-Beer, que es I, que la intensidad de la radiación detectada es igual a I-O, que es la cantidad de radiación emitida, por el coeficiente de atenuación lineal y esto por la espesura de lo que va a ser atravesado. Entonces, nosotros tenemos
que con esta fórmula física nosotros lo que podemos entender que es lo que mide la intensidad de la radiación, que es lo que le llega a los detectores, está dada por primero los rayos salen con una intensidad, eso se mide, la máquina mide, cada uno del cuerpo, cada una de las estructuras del cuerpo tiene un coeficiente lineal de atenuación, entonces eso también se multiplica por eso, y la espesura que tiene el sujeto. Entonces todo eso detecta la máquina por esta fórmula matemática y física, y nos procesa eso en una imagen. Entonces eso se da en una escala de contraste, en una escala de grises, y la atenuación de los distintos tejidos forma una escala de contraste conocida como unidad de Hounsfield o HU, que está dada por el coeficiente de atenuación de los tejidos, el coeficiente de atenuación del agua y los factores de contraste, que es 1000. La escala topográfica relativa a la atenuación presenta un factor de contraste de K igual a 1000. Esto significa que los valores de densidad topográficos de tejidos de Hounsfield están entre más 1000 y menos 1000. Y en la escala de Hounsfield nosotros lo que podemos ver es que todos aquellos que son más densos, que atenúan más, entonces tienen valores positivos, como el hueso, el hígado, la materia gris, materia blanca, tumores, y todos aquellos que dejan pasar mucho más o que atenúan mucho menos, como los pulmones, por ejemplo, o la grasa, tienen unidades Hounsfield negativas. Esto está dado acá. Nosotros tenemos que la unidad Hounsfield menos 1000 es hacia el aire, tenemos el agua en 0 y tenemos el hueso en más 1000. Y tenemos toda esta escala, que es la escala de Hounsfield que se usa y está basada en la atenuación, que es una de las propiedades que tienen los rayos X y que ya habíamos visto. Entonces los materiales que atenúan más que el agua, por ejemplo, los tejidos musculares, huesos, presentan valores positivos, y los que atenúan menos que el agua presentan valores negativos, que es lo que ya vimos. Y aquí tenemos un ejemplo como eso también se representa también se representa en una escala de grises, y vamos a ver que aquellos que atenúan mucho más, como lo que es blanco acá en la imagen, que es contraste, o los huesos, entonces van a tener valores mucho más positivos, y aquellos que atenúan menos, los pasos como un quiste o la grasa, van a tener valores de grises medios o hasta negro, que es lo que atenúa menos, como el aire. Estos son los conceptos generales que utilizamos en lo que se conoce como tomografía axial computarizada. Y acuérdense que la tomografía axial computarizada utiliza radiaciones ionizantes, que son las mismas radiaciones que se utilizan en la radiografía convencional.